Bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo en la página 49 en las formas de terminar el conflicto. Ya recuerden que estamos viendo procesos sociales, ya habíamos analizado algunos de ellos. Precisamente en la última lección hablábamos del conflicto, de las situaciones que pueden integrar o desintegrar dentro de lo que es un conflicto. Y lo que viene a continuación es precisamente la forma de que se pueden terminar los conflictos. Creo que si nos metemos en un problema que va a generar un conflicto, sea de manera individual o de manera grupal, siempre vamos con la idea de terminarlo. Es decir, nadie quiere vivir en un pleito eterno. Queremos terminarlo porque el sufrir violencia, el derramamiento de sangre, por más de que sea un tema de que te estás defendiendo, tú quieres que termine. Es decir, difícil pensar, siempre habrá quien, pero es difícil pensar que estés disfrutando con que es eterno un conflicto, ¿no? Entonces, viene aquí precisamente 1, 2, 3, 4 formas, 4 mecanismos para que, son 1, 2, 3, y dentro de la primera se subdivide en 4 formas en que se va a terminar el conflicto. Entonces, empezamos. Las formas de terminar el conflicto son acomodación, que a su vez se subdivide en desplazamiento, superordinación, compromiso y tolerancia. Y también hay 2 formas más, la asimilación y la amalgamación. Comenzamos con la acomodación. La acomodación es el proceso de elaboración de acuerdos temporales entre individuos o grupos conflictivos. Su duración es variable. No se llega a ninguna solución verdadera del problema. Cada grupo conserva sus propias metas y perspectivas. ¿Cómo entender la acomodación? La acomodación termina, pero solo de forma temporal, y eso es lo que quiero que entendamos. Termina solo de forma temporal un conflicto. ¿Qué implica esto? Que sabes que tarde o temprano volverás a pelear con la otra parte con la que tienes el conflicto, o las partes, ¿no? Repito, la acomodación es un proceso de elaboración de acuerdos temporales. Es decir, llegas a algunos acuerdos en los que te permiten detener el conflicto, pero sabes que no lo resolviste de fondo y por lo tanto, tarde o temprano, la violencia regresará, el conflicto se retomará. Como dice al final, no se llega a ninguna solución verdadera del problema. Cada grupo conserva sus propias metas y perspectivas, es decir, es solamente darse un espacio, darse un tiempo para no seguir peleando, basándose en acuerdos temporales, pero tú sabes que no lo resolviste de fondo y por lo tanto, en algún momento el conflicto se retomará. Y nos van a dar 4 formas distintas en las que se puede dar la acomodación, que son desplazamiento, superordinación, compromiso y tolerancia. Es decir, estas 4 implican situaciones en las cuales, o mecanismos mejor dicho, en las cuales el conflicto se detiene solo de forma temporal a través de algunos acuerdos, pero que sabes que no lo resolviste de fondo y por lo tanto en algún momento regresará. Comenzamos con lo que va a ser el desplazamiento. Proceso de concluir un conflicto sustituyéndolo por otro. Bueno, tengo un problema, tengo un conflicto y para terminarlo voy a dejar el primer conflicto porque me voy a meter en otro. Esto implica que al dejar el primero, al dejarlo a medias porque no lo logré terminar, implica que en algún momento regresaré, pero ahorita me es más urgente atender otro conflicto. Ejemplo, en el caso de la Primera Guerra Mundial, Rusia, el país tan grande que sabemos que está en 2 continentes, abarca tanto Europa como Asia, estaba precisamente en conflicto con los alemanes dentro de lo que era la Primera Guerra Mundial. Es decir, estaban en ambos distintos, estaban peleando. Sin embargo, llegó un punto en donde en Rusia se tienen que salir de la Primera Guerra Mundial porque dentro de su país se dio lo que se conoce como la Revolución Rusa. Es decir, un movimiento armado en el que se termina por derrocar al zar ruso, que es como un rey, y se implementa lo que va a ser un gobierno comunista y surge ya una nueva nación que se conoce como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en donde diferentes países se suman a un país más grande, pero que establece precisamente el sistema comunista como un nuevo proyecto de nación. Aquí lo importante es lo siguiente:
Rusia se tiene que salir, es decir, tiene que dejar la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial y el problema que ellos en específico tenían con los alemanes, tuvo que esperar, si ustedes lo quieren llamar así, porque tenían que atender lo que estaba pasando en casa, esa revolución interna, ese movimiento, ese conflicto que se estaba dando precisamente de manera interna. Sin embargo, el conflicto de la Primera Guerra Mundial para ellos concluyó de manera temporal con los alemanes. Y digo de manera temporal porque precisamente cuando inicia pocos años después la Segunda Guerra Mundial, el conflicto vuelve nuevamente entre, ahora ya no Rusia, sino la Unión Soviética y los alemanes. Y sabemos que al final los alemanes pierden y la Unión Soviética termina ganando junto con los aliados, es decir, junto con Francia, Estados Unidos y otros tantos países más, incluyendo nuestro país, ¿no? Entonces, ese conflicto que dejaste latente en la Primera Guerra Mundial porque te tuviste que ir a atender el problema que tenías en casa, es decir, sustituyes un conflicto por otro, le das mayor importancia a uno sobre otro, hace que, si tú le das prioridad a uno, el primer conflicto en el que estabas, sabes que de manera temporal le pones solución, pero tienes la claridad de que no lo resolviste de fondo y volverá a resurgir en algún momento. En este caso, ese conflicto entre Rusia y Alemania se reactivó posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la Primera Guerra Mundial no le puso fin realmente al tema y se reactiva en la Segunda Guerra Mundial entre, ya con otro nombre, pero a fin de cuentas es la mayor parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es precisamente Rusia, contra los alemanes. Entonces, sustituir un conflicto por otro es una forma de acomodación denominada desplazamiento. Y repito, dejas de manera temporal un conflicto por irte a meter en otro, por resolver otro, pero el que dejaste primero sabes que no se resolvió de fondo y en algún momento se va a reactivar. Siguiente, superordinación. Consiste en el establecimiento de un dominio indiscutido sobre un grupo más débil. Superordinación. Aquí estamos hablando de un grande contra un pequeño, en donde el grande avasalla, es decir, humilla, somete de una forma en la que hace valer esa fuerza que él tiene y que el pequeño no. Si nos vamos, por ejemplo, a un esquema de un pleito personal, es decir, donde están solamente dos individuos peleando, haz de cuenta como que estuviera peleando alguien de, no sé, alguien que tiene 11 años contra alguien que tiene 16. Pues todos sabemos que el que tiene 16 tiene mayor fuerza, mayor tamaño y es muy evidente que él va a ganar el pleito. Bueno, pero en la superordinación, como dice acá, consiste en el establecimiento de un dominio indiscutido, es decir, tú sabes que el grande va a ganar y que puede hacer pedazos al pequeño. Sin embargo, la clave aquí es que en ese pleito, el pequeño, más allá de que en ese momento pierde, en ese momento sabe que el conflicto no lo puede ganar, persiste en él el rencor, el odio contra el grande, y lo va a buscar tarde o temprano, lo va a buscar, sea que le ayude a alguien más o sea que cuando él crezca, pero lo va a buscar porque persiste, no se resolvió el problema, al contrario, tal vez nada más se alimentó más el odio entre las partes, pero como en ese momento no puede defenderse porque el otro es muy grande, pues de manera temporal el conflicto termina, pero los dos saben que en algún momento ese pequeño que en ese momento es derrotado buscará ayuda de alguien, o cuando él crezca peleará o buscará nuevamente pelear contra quien en ese momento le está ganando de manera indiscutida. Si nos vamos al terreno de las naciones, miren, frente a Argentina hay unas pequeñas islas denominadas por los argentinos Islas Malvinas. Para los ingleses tienen otros nombres, obviamente lo tienen en inglés, que han sido la manzana de la discordia entre estos dos países a lo largo de ya muchos años. En 1982, si mal no recuerdo, se da una guerra en la que precisamente Argentina busca recuperar la soberanía de esas islas, en donde ellos manifiestan que esas islas les pertenecen y que los ingleses en aquellos momentos de colonización llegaron a estas islas y ya pues se posicionaron
sobre estas islas que los argentinos dicen les pertenecen a ellos y pues ya no las devolvieron, ¿no? Se las quedaron. El argentino dice, bueno, me están robando algo que me pertenece y por lo tanto voy a luchar por ellas. Y se da una invasión de tropas argentinas a las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son islas pequeñas donde hay una población muy pequeña, pero a final de cuentas son de interés común para estas dos naciones. Lo que sucede en aquel momento es que los argentinos, repito, hacen la invasión a lo que es las islas con la idea de quedárselas. Si ustedes ven en el mapa, Argentina y lo que es Inglaterra están lejísimos, los separa un mar, pero también los separa casi todo lo que es el mundo de sur a norte, ¿no? En ese momento Inglaterra decide que va a hacerle la guerra también, hay una declaratoria de guerra contra Argentina, pero no solamente eso. La primer ministro Margaret Thatcher de aquella época, que como sobrenombre tenía la Dama de Hierro, ya se imaginarán precisamente qué tipo de mujer era, las decisiones que tomaba eran muy fuertes, decide que en esa guerra, por supuesto, estaba peleando Inglaterra, que era y sigue siendo una de las principales potencias mundiales en temas militares. Argentina no lo era y no lo es en la actualidad. Entonces todo el mundo sabía quién iba a ganar precisamente esa guerra, pero por parte de Inglaterra viene la determinación de aplastar, de esta manera es la forma correcta en la que podemos analizar esa guerra, de aplastar a las tropas de los argentinos para que no les queden ganas de volver a enfrentarse a los ingleses por el tema de las islas. Cuando se da la confrontación, en cosa de 2 meses efectivamente se ve un avasallamiento por parte de los ingleses contra los argentinos, en donde pues literalmente, ¿no?, hablando de temas militares, sufren una gran derrota, pero los ingleses pues tienen esta fuerza tan grande que aplastan precisamente a las tropas argentinas. La guerra la ganan ellos. Sin embargo, el tema por el cual se tenía el motivo por el cual se originó esta guerra, que es esas islas, estoy hablando de 1982, en la actualidad, y sobre todo en uno de los gobiernos anteriores argentinos que encabezó la presidenta Kirchner, con tintes de izquierda ella principalmente, estaba pidiendo nuevamente a las Naciones Unidas que les reconocieran la soberanía sobre las Islas Malvinas. Es decir, aunque ellos fueron derrotados y de una manera fuerte, humillante, esa guerra contra los ingleses, el tema sigue vigente. El problema sigue latente. En aquel momento ya no había cómo, ¿no? O sea, pues estás peleando David contra Goliat, o sea, la fuerza era muy grande y ellos no tenían cómo combatirlo. Sin embargo, el motivo de la guerra persiste hasta la actualidad. El pueblo argentino, o gran parte del pueblo argentino, sigue considerando que esas islas les pertenecen y que se debe reconocer la soberanía de esas islas a favor de Argentina. Por lo tanto, el tema sabemos que tarde o temprano va a volver a resurgir. Ahorita, digamos, está en una tensa calma, ¿no? Sin embargo, repito, hubo un momento en donde la diplomacia ya estaba llegando a temas de roces políticos, en donde ya hablaban de retirar embajadores. Cuando retiran embajadores, naciones que antes tenían amistad, implica que estás al borde de llegar a un conflicto. Es decir, estás acabando con los temas amistosos y estás a un paso de entrar a los conflictivos. Entonces, en este caso, repito, se dio la superordinación porque en el 82 Inglaterra aplastó militarmente a las tropas argentinas. Sin embargo, aunque los argentinos reconocieron la derrota, no terminaron el conflicto ahí. Ellos siguen buscando la soberanía y saben que tarde o temprano volverá a resurgir un conflicto que puede obviamente derivar en otra guerra precisamente entre ambas naciones por el tema de las Islas Malvinas. Superordinación. Ahora vamos a compromiso. Implica una rendición limitada por parte de todos los grupos, con el fin de terminar o evitar el conflicto. Los conciliadores, mediadores y árbitros ayudan a veces a la conservación del compromiso. Bueno, compromiso implica una rendición limitada, pactada entre partes. ¿Saben de cuenta? Si estuviera en un pleito individual, cuando dos personas están peleando,
y de repente ven que ya no está ganando ni uno ni otro, y solamente se siguen haciendo daño y no se ve para cuándo termine ni quién vaya a ganar. Entonces seguramente todos hemos escuchado o visto alguna persona, un tercero que estando en el pleito dicen, ¿sabes qué? Ya déjenlo por la paz, ya nadie va a ganar. Y las dos partes, cansadas de pelear, pues dicen, ok, está bien. En ese momento, ese pleito, de manera momentánea, de manera temporal, se detiene. Pero como no hubo un ganador y el rencor persiste, tarde o temprano van a volver a pelear. Es difícil pensar que no se van a volver a encontrar y pelear las dos partes, que en ese momento, por tener una especie de empate o cansancio de seguir peleando y no pasar, nadie tener una victoria, fue necesario detenerlo por ese cansancio, por ese hartazgo. Se decide pactar con el otro. Bueno, ahí muere por el momento, pero persiste el motivo que los llevó a pelear, y saben que tal vez al día siguiente, tal vez en una semana, pero en un tiempo futuro volverán a pelearse. Si estamos hablando del tema individual. Ahora, en el tema del compromiso, si le vamos al terreno de las naciones, las guerras, en el siglo pasado se dio a lo que se conoció como la Guerra de las Coreas. Corea era un solo país. Hoy sabemos que hay Corea del Sur y Corea del Norte. Pero el problema se da precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos prácticamente se reparten el mundo y establecen sus sistemas económico, político, social, el comunismo por un lado y el capitalismo por el otro, en diferentes partes del mundo. Y uno de los países que se terminan dividiendo es precisamente Corea del Norte y Corea del Sur. Hay una serie de situaciones que podrían decir, ay, fue espontáneo, pero no, la realidad es que se inmiscuyeron las dos ideologías, los patrocinios de armas, de adiestramiento militar, por un lado de los soviéticos en Corea del Norte y por otra parte en Corea del Sur por parte de Estados Unidos, en donde ellos necesitaban posiciones geográficas en donde tuvieran de manera estratégica no solo su ideología, sino también sus bases militares o aliados militares, por si se daba una guerra precisamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Entonces, lo que sí se dio fue una guerra entre hermanos, todos los coreanos peleando entre sí, norte contra sur, por un establecimiento precisamente de o el capitalismo o el comunismo, ¿no? Dependiendo de qué lado, pues te ponen como los malos al otro bando. Pero la realidad es que esta guerra, en determinado momento, llegó a un punto en donde ya estabas en un impasse, en lo que conoceríamos como un empate. Y por lo tanto se decide, entran las Naciones Unidas, bien, pero en resumen lo que se decide es entre la Unión Soviética y Estados Unidos es dividir el territorio coreano en dos, y ahí dan las coordenadas, ¿no? De aquí a acá se llamará ahora Corea del Norte, y ahí es donde los soviéticos van a tener injerencia, y de aquí para acá será Corea del Sur, y ahí estarán presentes los norteamericanos, pero terminamos de momento la guerra. Es decir, como estabas en una especie de empate y era una guerra entre hermanos, o sea, eran los mismos coreanos entre sí peleando, no eran dos países en ese momento, eran uno solo, solamente con diferentes ideologías, se pacta, y como dice acá, hay árbitros. Aquí lo extraño es que los árbitros eran los que habían propiciado el pleito, ¿no? Como puede pasar muchas veces en un pleito entre estudiantes, entre compañeros, entre amigos, entre familiares. Alguien los asusa para pelear y luego es el mismo que le está diciendo, ya, y muere, ¿no? Lo mismo pasó acá. Los dos países que a través de sus ideologías estaban infiltrándose para que se diera esa guerra, llegó un punto en donde también ellos tuvieron que, pues, comportarse como árbitros y decir, ¿saben qué? Hasta aquí, nos demos un tiempo, ¿no? Nadie va a ganar, sin embargo, el pleito seguía latente y sigue hasta la actualidad. Hemos visto cómo el presidente de Corea del Norte, que más que un presidente realmente es un dictador, de repente lanza misiles, ha lanzado misiles que pasan incluso sobre Japón y los tira al mar, ha realizado ensayos nucleares. Lo que está haciendo ahí es una muestra del poderío militar que él tiene, como diciéndole a los coreanos del sur, pero sobre todo el destinatario es Estados Unidos, porque hoy la Unión Soviética ya no existe, pero sí existe Rusia, y Corea del Norte tienen un vínculo muy fuerte. Es decirle al pueblo norteamericano, decirle, ¿saben qué? Tengo armas que pueden llegar hasta tu país, o sea, que pueden cruzar todo el Océano Pacífico y llegar hasta tu país, son armas nucleares. Entonces, respétame, ¿no? Y por supuesto, hagan de cuenta que Corea del Norte y Corea del Sur es como si estuvieran con una pistola uno contra el otro apuntándose, porque, pues, aunque existe una tensa paz, incluso ya se firmaron algunos acuerdos hace algunos años, el comportamiento sobre todo de este líder norcoreano
es siempre muy ofensivo, ¿no? Siempre es como que provocando. Entonces, ese conflicto entre las dos Coreas, de manera armada, se concluyó a mediados del siglo pasado, pero sigue latente en la actualidad y muchos creen que en determinado momento va a resurgir este conflicto armado entre las dos Coreas. Entonces, ahí lo que hay un compromiso, hay un acuerdo, una rendición limitada, han firmado, han pactado ya no violencia. Sin embargo, el conflicto o el motivo persiste. Y repito, ahí es un tema de ideologías económico, político, social, comunismo y capitalismo. Por último, la tolerancia dentro de lo que son las diferentes formas de acomodación. Dice, se da cuando el compromiso es inaceptable, pero el acuerdo no es absolutamente necesario. La frase no nos dice mucho, pero dice, el compromiso es inaceptable, es decir, no puedes pactar por escrito, como sí se hizo, por ejemplo, el tema de las Coreas. Aquí hay algo que te impide firmar, pactar. Sin embargo, el acuerdo no es absolutamente necesario, es decir, vas a llegar a detenerte, a darte una tregua, ya no pelear, pero no vas a pactar nada por algún motivo. Y lo voy a ejemplificar con algo que se conoció como los 13 días o el conflicto de los misiles que se dio entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Incluso hay una película que se llama 13 días, si no me equivoco, en donde narra precisamente un hecho de la historia, cuando Estados Unidos, mandando un avión espía a sobrevolar Cuba, sigue siendo, pero en aquel entonces estaba aún más fuerte con Fidel Castro a la cabeza. Estados Unidos logra demostrar a través de un avión que toma fotografías aéreas que en Cuba se estaban construyendo misiles soviéticos que iban a apuntar precisamente hacia Estados Unidos. Ustedes ven en el mapa, Cuba y Estados Unidos están muy cerca, entonces era como encañonar a Estados Unidos con misiles soviéticos. La Unión Soviética está del otro lado del mundo. Y Estados Unidos lo da a conocer en las Naciones Unidas como diciendo, miren lo que están haciendo los soviéticos, están construyendo misiles nucleares que están apuntando precisamente a Estados Unidos, así como diciendo, están provocando una guerra, es lo que estaban diciendo, ¿no? Sin embargo, la Unión Soviética también demuestra que en Turquía, un país vecino de la Unión Soviética de aquella época, también habían misiles norteamericanos apuntando hacia ellos. Entonces, se dan cuenta como que uno estaba encañonando en Cuba y el otro en Turquía hacia el enemigo, ¿no? Y que el problema que estábamos viviendo, bueno, que estaban viviendo en aquel entonces los habitantes del mundo, era que a ver quién tiraba el primer balazo y daba comienzo lo que era una tercera guerra mundial, que era lo que todo el mundo temía en aquella época, ¿no? La Guerra Fría se daba porque estaban dos grandes potencias generando armamento, pero en cualquier momento podía iniciarse realmente la guerra como tal. Y pues al estar estableciendo o construyendo misiles que apuntaban hacia el país contrario, pues era muy delgada la línea para iniciar la Tercera Guerra Mundial. Llega un punto en donde los soviéticos mandan buques, barcos de guerra hacia las aguas cubanas y empiezan a avanzar. Cuba y Estados Unidos los dividen muy poco espacio marítimo, y entonces cuando empiezan a avanzar los barcos soviéticos, los confrontan, es decir, van a su encuentro, mejor dicho, los norteamericanos, y llega un punto en donde los norteamericanos les dicen que si siguen avanzando y les dan las coordenadas hasta las cuales ellos les van a permitir avanzar, si ellos cruzan esa línea, entonces ellos tendrán que disparar, y ahí daría comienzo precisamente esa Tercera Guerra Mundial. Llega un punto en donde las negociaciones y la película se centra, donde el presidente Kennedy de aquella época, eso se da en 1961, el conflicto de los misiles se da en 1961, está buscando de qué manera concluir, es decir, que no llegar a la guerra, pero no ve de la otra parte la intención. Y hay un punto esencial en donde el hermano del presidente Kennedy, llamado Robert Kennedy, contacta a un espía ruso dentro de Estados Unidos, que era un bibliotecario, y logran sentarse en una mesa y dialogar y decirle, ¿tu gobierno quiere la guerra? Y el soviético le dice, no. Y le dice, ¿el tuyo? Tampoco. ¿Qué hacemos? ¿Tienes línea directa con el líder en la Unión Soviética? Sí, tú por supuesto tienes contacto directo con el presidente, es tu hermano, hagamos llamadas. Y entonces
hablan, en la película se ve, ¿no? Y se supone, por supuesto, que hay llamadas con cada uno de los líderes y ambos respiran porque dicen, bueno, o sea, ellos no querían la guerra, nosotros tampoco, pero no podías mostrar ante el mundo, y por eso se dice aquí que el compromiso es inaceptable, no podía mostrar al mundo, ni uno ni otro, la debilidad de decir, quiero el acuerdo, porque entonces mostrarías que el otro es más fuerte que tú y que te orilló a que tú pidieras antes el acuerdo. Entonces, como eran dos gigantes peleando en ese momento que no podía tomar nadie o dar su brazo a torcer primero que el otro, lo único que eso ocasiona precisamente es que a través de un tema de espionaje por debajo del agua, como lo quieran ver, ambos países deciden retirarse. Es decir, las embarcaciones, hay un punto en donde pareciera que ya va a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Incluso el presidente Kennedy dio un comunicado a su país en donde los pedía que se fueran a los refugios antibombas que en muchos casos o en varios países, varias partes de ese país se habían construido precisamente previendo una guerra con la Unión Soviética. Se logra concluir cuando las embarcaciones, pues no por arte de magia, porque ya les expliqué que hubieron una mesa de diálogo no autorizada o como la quieran llamar, en la que las embarcaciones se detienen, ya no cruzan precisamente esa línea imaginaria que se había pactado entre el mar y por lo tanto dan marcha atrás y se deja el conflicto que estaba por estallar o que ya estaba muy presente, se deja por la paz, la tolerancia, es decir, no vamos a firmar nada, no vamos a acordar nada. Sabemos que no queremos la guerra, pero sabemos que seguimos siendo enemigos. Eso era lo que se estaban diciendo Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría, estamos hablando de 1961, la Guerra Fría entre esos dos países, una guerra armamentista de construcción de armas, persistió hasta prácticamente 1990. Es decir, 30 años más siguieron ellos en ese conflicto. Un conflicto que, bueno, es que no habían muertos. Como tal, la Unión Soviética contra Estados Unidos no pelearon en sí, pero sí pelearon cuando peleó Vietnam. En la guerra de Vietnam peleaban los soviéticos patrocinando a un grupo y los norteamericanos patrocinando a otro grupo, con armas soviéticas contra armas norteamericanas, con soldados norteamericanos, con soldados vietnamitas adiestrados por los soviéticos, y ahí estaban en conflicto. Yo les comenté de las dos Coreas, y así, en diferentes partes del mundo estaban peleando realmente la Unión Soviética contra Estados Unidos, aunque los soldados fueran de otros países, pero los patrocinios, los adiestramientos, las armas venían de ellos. Entonces, esa Guerra Fría, aunque era una guerra armamentista, en sí, en varias partes del mundo sí implicaba muertes, matanzas, precisamente por las ideologías de estos dos países. Entonces, en este punto sí se llegó el momento en el que parecía que por fin entre ellos sí iban a haber balazos. Repito, ese conflicto se dejó de manera temporal, pero persistía el motivo de rencor, de odio, de que iba a permitir en algún otro momento que se diera precisamente esa guerra, ¿no? El conflicto no se terminaba, aunque de ese momento te daba un respiro, y el respiro era para el mundo entero, porque si se hubiera dado esa guerra, pues muy probablemente ya no estaríamos acá, ¿no? Era una guerra de bombas atómicas, y no de bombas atómicas como la que se tiró en la Segunda Guerra Mundial, sino bombas mucho más potentes. Entonces, repito, la tolerancia precisamente es ese esquema de darse ese tiempo, de darse una tregua, terminar un conflicto de manera temporal, pero no pactas nada, no firmas ningún compromiso porque no puedes hacerlo. En el caso que les comenté, la vanidad, la fortaleza de ambos países no les permitía dar el primer paso para pedir una tregua. Sin embargo, ambos la querían y lo demostraron cuando echaron para atrás sus diferentes embarcaciones. Lo pueden ubicar, obviamente hay muchísimo más de lo que yo les conté ahorita en lo que se da precisamente ese conflicto que dura 13 días, que se le conoce como el conflicto de los misiles. Repito, pueden buscar incluso la película y se van a dar cuenta de lo complicado que vivió el mundo en esos 13 días con el riesgo de una tercera guerra mundial, y que de momento se detiene, pero después surgirá. Incluso hay una parte, esto ya es ficción, hay una parte en una de las películas, de las tantas películas de X-Men, en donde ustedes van a encontrar, hay un punto en donde precisamente los X-Men de aquella época intentan provocar que, creo que hay uno de los X-Men que aparece ahí que mueve los metales, entonces busca que esos metales sean lanzados y lo propicia contra
contra los norteamericanos y viceversa, con la idea de iniciar una tercera guerra mundial en la que se despedazaran las grandes potencias y surgiera, en la idea de la película, repito, esto es ficción, surgiera como nuevo mando, como nuevo orden, el orden de los mutantes, ¿no? Pero a lo que voy es que en ese punto es un punto histórico, que es precisamente cuando yo les comento el de los misiles, en el que las dos embarcaciones, tanto de soviéticos como Estados Unidos, están a punto de confrontarse. En la realidad, la historia no se lanzaron nada, simplemente se echaron para atrás, pero en la película ahí toman ese momento de la historia como un parteaguas en la que buscaban demostrar que si se lanzaban los misiles, iniciaba la Tercera Guerra Mundial, y el momento propicio dentro del esquema de esa película, repito, en esa parte de ficción, que los mutantes tomarían precisamente el poder del mundo, provocando que se mataran los seres humanos, las dos grandes potencias, ¿no? Entonces, un hecho histórico, un momento histórico, es tomado para una película totalmente ficción, por supuesto, pero para que tengan mayor referencia de lo que se vivía en aquella época entre los conflictos, o lo que se conoció como la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. En la siguiente lección hablaremos de lo que son los otros mecanismos para terminar lo que es el conflicto, que es la asimilación, la amalgamación, y por último veremos los últimos dos procesos sociales que yo les comenté que van a ser solo grupales, que no se pueden dar de manera individual, que son precisamente la conservación de límites y el acoplamiento sistémico. Bueno, cualquier duda, ya saben, lo pueden hacer llegar a través del chat. Estamos para servirles. Que tengan muy buen día.